En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy, hermanos, pues es una dicha el poder contemplar el rostro y el que Dios nos permita, hermanos, allegarnos a este lugar y escuchar una porción de su bendita palabra. Una historia, hermanos, en la cual vamos a analizar pues la actitud, o más bien la vida de ciertos personajes, hermanos, de ciertos personajes que a lo mejor dentro de la actualidad, en la actualidad se sigue viviendo. Dice el título de nuestro mensaje el día de hoy, hermanos: y el joven Samuel crecía delante de Jehová, hermanos. Es un tema que a lo mejor hemos visto muchas veces, o los mensajeros siempre abarcan a este personaje. Pero ¿qué hay detrás de este personaje? La vida o los acontecimientos que se vivieron, hermanos, en el transcurso de la vida de este personaje, y antes, hermanos, de que naciera este hombre. Este hombre tenía, hermanos, una familia. ¿Quién era su padre de este hombre, hermanos? Elcana, perdón, hermanos. Elcana. ¿Sí sabíamos eso, hermanos? ¿Y su madre quién era? Ana. Pero Elcana, hermanos, tenía dos esposas. ¿Quién era la otra? Penina. Como que de esta mujer se acuerdan más, ¿no? O como que a veces nos confundimos con la mamá de Samuel. Me faltaba algo, hermanos. El objetivo, nuestro hermano Eric, siguiente diapositiva, que es reconocer que no hay santo como Jehová y no hay refugio como el Dios nuestro, hermanos. Creo que cada uno de nosotros somos conocedores de esto, hermanos, que en ningún lugar vamos a encontrar refugio, ningún lugar vamos a encontrar respuestas como las conseguimos implorando o invocando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y esto lo vamos a ver dentro de esta historia, a partir de Ana, de Elcana, de Penina, hermanos, de Elí, de los hijos de Elí, como un hombre, como un profeta fue creciendo, a lo mejor pues desde muy pequeño, cómo se fue instruyendo dentro de la palabra de nuestro Dios, o dentro de las cosas de nuestro Dios. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eri. Elcana y su familia. Ya analizábamos, hermanos, que Elcana obviamente tenía una familia. Tenía una familia, hermanos, que la conformaba Ana y ¿quién? Y Penina. Estas dos mujeres, hermanos, a lo mejor dentro de la palabra de nuestro Dios no menciona con quién se casó primero, pero ya analizando pues un poquito más a fondo, hermanos, creemos que fue con Ana. Pero al no tener descendencia con Ana, hermanos, recuerdan que Ana era estéril, no podía tener hijos. El principal, a lo mejor la preocupación del pueblo de Israel, hermanos, o de los, del pueblo de nuestro Dios, de los que lo integraban, como que la mayor, el objetivo principal de su matrimonio, pues era tener una descendencia. Más como en ocasiones la mujer no podía tener hijos, no podía tener descendencia, ya sea la mujer le daba pues la autorización de poder tener relaciones con otra mujer y hacerla su mujer, y de ahí tener la descendencia. Porque muchos nos preguntamos por qué en ese tiempo podían tener dos esposas, o a lo mejor hasta más esposas, y unos dicen
Y a lo mejor la costumbre que aún tienen algunos es que pueden tener las esposas que quieran siempre y cuando las puedan mantener. Pero si nosotros nos remontamos, hermanos, al principio de la palabra de nuestro Dios, Dios creó a un hombre y ¿a quién puso como compañera? A una mujer que era Eva, a una sola mujer, hermanos. Tengamos en cuenta esto, no le puso a 2 mujeres, no le puso a 3 mujeres. Entonces, para aquellos que a lo mejor todavía tienen esa mentalidad que pues se puede tener 2 mujeres o más. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos da estos ejemplos. A lo mejor el hombre, hermanos, fue el que trastornó esta idea, pero a conveniencia de ellos para poder tener descendencia. Porque si no, imagínense, pues no iban a tener descendencia el pueblo de nuestro Dios, hermanos. Y ya si nos seguimos yendo más enfrente, vamos a ir viendo que muchas cosas sucedieron. Así que uno se pregunta, pues cómo es que de una relación así salió la generación de donde iban a ser nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta muchísimas cosas, pero no es porque a lo mejor Dios lo haya querido así, hermanos, sino porque el mismo ser humano fue buscando esa forma para poder dejar descendencia, y es ahí donde hubo ese trastorno de idea, hermanos. Vamos a ubicarnos en el libro de Samuel, en su capítulo 1, verso 1 al 7, y aquí nos dice, hermanos, pues esta situación que estamos platicando, que Elcana, hermanos, tenía 2 esposas. Penina, hermanos, ¿cómo trataba a Ana? ¿Cómo la trataba? ¿Eran buenas compañeras, hermanos? ¿Se llevaban bien? Y a lo mejor ese era uno de los porqués, hermanos. Ya también en el Antiguo Testamento no se menciona que se deba tener 2 esposas, porque si nos remontamos también un poquito más atrás, hermanos, vemos cómo ciertos personajes que tuvieron 2 esposas siempre tenían problemas. Había un problema, y lo mismo pasaba aquí, hermanos, con Penina. Penina quería, o más bien la hacía de menos a Ana. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Ese era a lo mejor el repudio que le tenía Penina a Ana. Si pueden leer, hermanos, ir leyendo ustedes, nada más vayan anotando las citas para no entretenernos mucho en los versos. Si ustedes lo puedan leer con calma, del verso 1 al capítulo 1, del verso 1 al 7, hermanos, nos dice toda esta historia. Y dice que como Penina trataba mal a Ana, pues a veces Elcana veía llorar. Bueno, dice que una ocasión vio llorar a Ana y le preguntaba, ¿por qué lloras? Pues es que no te puedo dar hijos, no te puedo dar un hijo. Y él le decía, ¿a poco no soy yo mejor que un hijo? Y a lo mejor que 10 hijos. Y decía, pues me ponía yo, hermanos, a pensar esa situación y de que existe dentro de la iglesia. Probablemente haya hermanos, hermanas que no puedan tener hijos, y me ponía a lo mejor en el lugar de Ana. ¿Qué sentiría un hombre, una mujer al no poder tener hijos? Y en el capítulo 2, hermanos, hay un canto que si en vemos algunas versiones dice el cántico de Ana o cántico de Ana. Y como Ana, hermanos, por medio de ese canto pedía misericordia a nuestro Dios para que le pudiera dar un hijo. Y allí es donde me puse a pensar, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos obtener algo por parte de nuestro Dios? Algo que queremos mucho, hermanos. A lo mejor nuestras hermanas, nuestros hermanos que no pueden tener hijo, su mayor anhelo sería eso.
Y Ana, hermanos, me imagino, oraba con una desesperación que dice que una vez lo vio el profeta Elí. ¿Y cómo la encontró, hermanos? Dice que estaba como llorando, ¿no? Estaba llorando a lo mejor muy desesperadamente, que dice que la confundió, que como si estuviera ebria. Imagínense la desesperación con la que pedía Ana un hijo, hermanos. Y veamos que Dios es tan grande, hermanos, es tan misericordioso, que ¿qué le concede? Un hijo, hermanos. Un hijo, y fue varón. Y le dijo que en su oración, si tú me concedes ese hijo, ¿qué es lo que iba a hacer Ana, hermanos? Lo iba a dedicar a nuestro Dios. ¿Y fue así, hermanos, o no fue así? Por eso es que les digo que vamos a ver varias situaciones dentro de esta historia, hermanos. Vemos cómo Ana promete a nuestro Dios y lo cumple. En esta ocasión, hermanos, Ana lo hizo literalmente. Lo dejó con el sacerdote Elí a que sirviera en el templo, hermanos. A lo mejor si lo traspasamos a nuestros días, ¿cómo sería dedicar nuestros hijos a nuestro Dios? Probablemente no sería venir y dejarlos aquí en el templo y que vivan en el templo, hermanos, porque pues, ¿cómo van a comer, no? ¿Cómo van a vestir? Y dice que esto pasó, hermanos, que lo dedicó a nuestro Dios. ¿Después de qué, hermanos? Después de destetarlo. ¿Y a los cuántos años se desteta un niño? A lo mejor 3, 2 años, ¿no? Ya no creo que sea 5 años. Imagínense ya estar en el kinder y todavía tomar leche. Pongámoslo en esa edad de 2 años, de 3 años. Y ven a los niños. ¿Han visto un niño ahorita, hermanos? ¿Quién tiene de los niños 2 años, 3 años? 3 años, nuestro hermano Efra. Bueno, su hijo Gadiel. ¿Han visto, hermanos, qué hacen los niños a esa edad? ¿Qué es lo que quieren hacer los niños a esa edad? Jugar, salirse del templo, ¿no? Estar principalmente allá afuera, hermanos. Estar corriendo. A lo mejor el pensamiento de Samuel a esa edad, hermanos, no era eso. Era estar escuchando a un sacerdote, hermanos. Imagínense estar viviendo con un sacerdote que desde esa edad le estuviera impartiendo las cosas de nuestro Dios. El poder escuchar, hermanos, las cosas de nuestro Dios. Siguiente diapositiva, nuestro hermano, ahí, hermano. Entregar tu hijo a Dios. Lo que Ana hace, hermanos, pues ya lo veíamos, es algo literal. Y hermanos, algo importante que nos corresponde como padre, a lo mejor es soltar un poquito a nuestros hijos. Pero no me refiero a que los soltemos allá afuera, porque muchas veces nuestros hijos no están preparados para el mundo. Lamentablemente, si nosotros dejamos, si nosotros, hermanos, dejamos un joven, a lo mejor los descuidamos y le decimos, pues si quieres no vayas al templo, se va a ir con sus amigos y fácilmente, hermanos, se va a perder. Ahora imagínense a un niño, a un bebé. Obviamente, hermanos, pues cuando lo queramos traer al templo, no va a querer venir. Decía nuestro hermano, ministro, nuestro hermano Melquisedec, creo que sí fue nuestro hermano en la mañana, que a muchos no los trajeron a fuerza al templo, hermanos. Y qué bueno, y que permanecieron aquí, eso es muy bueno, hermanos. Pero hubieron muchos que nos trajeron a la fuerza al templo.
¿Y qué creen, hermanos? Seguimos estando aquí. Hay unos que varios niños tienen la actitud diferente, que es necesario arrearlos, hermanos, arrearlos, aunque muchos dicen, pues no es necesario jalarle las orejas, no es necesario darles un pellizco, no es necesario darles con una vara, pero creo que algunos hermanos nos trajeron con una vara, nos trajeron con orejas, o nos amenazaron: si no vas a ir al templo, vas a hacer esto, y cuando regrese quiero que ya esté, y si no, te voy a sonar. Creo que unos crecieron así, hermanos, y poco a poco nos fuimos, hermanos, se los digo así, nos fuimos enamorando de las cosas de nuestro Dios. Lo mismo, me imagino, hermanos, pasó con el profeta, el profeta Samuel, porque ahora vamos a pasar a algo, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Vamos a pasar al profeta Elí. El profeta Elí, hermanos, tenía 2 hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se llamaban sus hijos? ¿No se acuerda? Vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro de Salmos, en su capítulo 2, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Ofni y Fines. Verso 34, exactamente. Estos 2 hombres, hermanos, eran hijos del sacerdote Elí. Estos 2 hombres, la actitud que tenían, hermanos, ¿cómo era? Eran rebeldes. Y muchas veces, hermanos, el pueblo de Israel se quejaba con el profeta Elí, y les decía: pues es que tus hijos son estos, están haciendo esto. Y el profeta Elí, hermanos, ¿qué hacía? No escuchaba. En este tiempo, hermanos, podría decirse, los consentía. Él consentía que sus hijos hicieran eso. Y existe en la actualidad, hermanos, papás así. Existe papás así, hermanos, que uno pues dice: ay, pues ¿por qué no le llama la atención a su hijo? Y si a lo mejor uno le dice: pues llámale la atención a tu hijo tantito, se enoja, hermanos, y ahorita y ya después nos creamos enemigos, ¿no? Pero veamos, hermanos, que eran los hijos de un sacerdote. Podría decirse que los hijos, en la actualidad, los hijos de un pastor, de un ministro, y que tuvieran esa actitud, hermanos, también existe. Existe, hermanos, que no solo por ser los hijos del pastor, los hijos del ministro, los hijos del diácono, los hijos del obrero, van a permanecer en la iglesia o van a estar bien delante de nuestro Dios. Y a lo mejor como iglesia siempre vemos eso. Pues es que el hermano nos está predicando y mira cómo anda su hijo. ¿Cómo es su hijo? Lo mismo pasaba en el pueblo de Israel, hermanos. A lo mejor ya el profeta, el sacerdote Elí, ya no lo tomaban en cuenta, hermanos, ya lo tachaban a loco, porque pues él decía una cosa o él hacía una cosa, hermanos, y sus hijos cómo andaban. Es aquí donde nosotros, como padres, como hijos ya jóvenes, adolescentes, debemos tener cuidado. Y eso, hermanos, eso me pone a pensar a mí como padre y como obrero dentro de la iglesia de nuestro Dios, que muchas veces uno pues quiere llamar la atención de ciertos hermanos, como ahorita yo les estoy diciendo, hermanos, y uno nunca sabe cuándo este mensaje, hermanos,
se me puede regresar a mí. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijos y en cualquier momento lo que les estoy predicando, hermanos, o lo que pasaba con los hijos del sacerdote Elí, me puede pasar a mí. Entonces, como iglesia, hermanos, nunca digamos los hijos del pastor, los hijos del obrero, los hijos del diácono, hermanos, no nos fijemos en eso. Leí, hermanos, en la semana una historia que me hacía reflexionar, y que a lo mejor muchos venimos a este lugar, al templo, a aprender. Nuestro objetivo, hermanos, es aprender. Y el que traiga otro objetivo dentro de la iglesia, pues está mal, hermanos, que es aprender y buscar y perfeccionar nuestra santidad. Leí esta historia, hermanos, que decía que Judas, hermanos, todos los discípulos tenían al mejor maestro, que era ¿quién, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Era el mejor maestro que pudieron haber tenido, hermanos. Pero uno de ellos lo traicionó, que lo vendió por ¿cuántas monedas? 30 monedas, hermanos. Lo vendió por 30 monedas. A este hombre, hermanos, le faltó más instrucción del mejor maestro que pudo haber existido en la humanidad. Fue la culpa del maestro, hermanos, al no haberlo instruido. No, hermanos, fue la actitud que él tuvo, el pensamiento que él tenía cuando se reunía con los discípulos. A lo mejor su avaricia o el pensamiento que él tenía, hermanos, al estar con los discípulos era diferente. Él tuvo al mejor maestro, al maestro de maestros, hermanos, y aún así cometió un error. Entonces, cuando nosotros cometamos un error, hermanos, o caigamos en algo grave, no digamos, pues es que fue culpa del pastor, fue culpa del hermano que nos predicó, fue culpa de la iglesia. No, hermanos, porque de nosotros depende la transformación que vamos llevando, hermanos. El conocimiento que nosotros vayamos ingiriendo, lo que nosotros queramos comer, hermanos. Muchas veces, y a mí me pasa, hermanos, en ocasiones, como que cierta cita o cierta palabra que dice el hermano predicador, me cala, hermanos, y como que hasta, siento que el hermano está hablando de mí, y lo hago a un lado el comentario, pero no debería ser así, hermanos. Deberíamos tomar ese comentario que nos están diciendo, ¿para qué? Para irnos transformando, irnos mejorando, irnos diciendo, sí, cierto, tiene razón el hermano, no estoy cumpliendo con esto, debo cambiar, debo esforzarme, y no debo decir, el hermano ya me está dando una piedrada. Samuel lo acoge la familia de Elí, y veamos, hermanos, que vive en un ambiente. ¿Cómo se imaginan ustedes el ambiente en el que vivía el profeta Samuel, hermanos? Al vivir con un sacerdote y que sus hijos vivieran impiamente. Probablemente, si a lo mejor yo me pusiera en el lugar del profeta Samuel, si yo hubiera vivido con ellos, probablemente hubiera sido como ellos, como los hijos del sacerdote Elí. Pero notemos, hermanos, que Samuel nunca se convirtió a ellos, nunca actuó como ellos. Dice, hermanos, dice un dicho que estaba creciendo una flor en medio de una alcantarilla, hermanos. De algo sucio estaba creyendo, de algo muy sucio, hermanos, estaba brotando una flor, y era el profeta Samuel, hermanos. Imagínense, no se contaminó, no se dejó llevar
por la actitud que tenían estos hijos del sacerdote Elí, hermanos. Y aunque era pequeño Samuel, hermanos, era pequeño, pues lo podían jalar, lo podían llevar, le podían decir, pues haz esto, comete esto, acompáñanos a hacer esto. Y dice que Ana, hermanos, tenía mucha fe, bastante fe, hermanos, yo digo, al dejar a su único hijo, no a su único hijo, hermanos, sino de dejar a su primer hijo, hermanos, con este sacerdote. Creo que nosotros, hermanos, nos costaría mucho trabajo dejar a uno de nuestros hijos, pues con el pastor, ¿no? Ya en la actualidad. Si nos cuesta trabajo, a lo mejor para nuestros hermanos que ya han ido a dejar a sus hijos a la escuela, no les ha dolido dejar a sus hijos en la escuela, y eso que son 2 horas, 3 horas, hermanos. A lo mejor si es muy travieso no les cuesta trabajo, ¿verdad? Porque dicen, no, ya me libré 2 horas de él. Pero aún así, hermanos, se busca a los hijos. Unos como que se acostumbra al ruido, hasta a las pláticas que ellos te hacen, hermanos, y lo buscas. Ahora imagínense a una mujer, hermanos, que pues anhelaba mucho tener a un hijo. Pues era muchísima su fe, hermanos. Pronto Samuel crece, hermanos, y se convierte en un extraordinario hombre de nuestro Dios. Un hombre, hermanos, que el pueblo de Israel aceptaba como profeta. Un hombre, hermanos, que fácilmente se ganó a lo mejor el reconocimiento del pueblo de nuestro Dios. Y si, hermanos, a lo mejor estamos muy preocupados, muy nerviosos, o no sé, hermanos, de dejar a nuestros hijos involucrarse en las cosas de nuestro Dios, no tengamos miedo. Y muchas veces les han dicho los hermanos del ministerio que qué preferimos, que nuestros hijos estén aquí o estén allá afuera. Lamentablemente, cuando ya están allá afuera, hermanos, es muy difícil hacerlos llegar otra vez al templo. Es muy difícil, hermanos, se los digo así, porque el joven va creciendo, hermanos, va creciendo y va desarrollando a lo mejor un poquito más la forma de pensar, pero es más atractiva, hermanos, la vida de allá afuera, porque se pregunta, y hasta la misma sociedad, hermanos, nos pregunta, pues, ¿qué hacemos tanto tiempo en el templo, hermanos? Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque disfrutamos escuchar la palabra de nuestro Dios, disfrutamos entonar alabanzas, hermanos, disfrutamos estudiar una escuela sabática más, disfrutamos ver a nuestros hermanos nuevamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la semana no los vimos. Y eso, hermanos, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos la dicha de hacer, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Escuchar la voz de Dios, hermanos. Creo que hay hermanos que, bueno, posteriormente, hermanos, vemos que Samuel iba creciendo, tanto como en estatura, como en conocimiento, y dice que una noche lo llama nuestro Dios, pero él no sabía que era nuestro Dios, y dice que lo llama 3 veces, y lo llamó, hermanos, y le contó qué era lo que iba a pasar con la vida de los hijos del sacerdote Elí. ¿Se lo contó, hermanos, o no se lo contó? Porque el profeta Elí ya le había dicho, todos conocemos la historia, hermanos, cómo pasó esto. Le dije y le pregunta, ¿qué es lo que hablaste? ¿Qué es lo que te dijo? Y Samuel, hermanos,
bueno, no con esas palabras que yo les digo, sino pues para que más o menos vayamos entendiendo un poquito. ¿Qué es lo que te dijo? Y él, hermanos, tenía miedo de decirle lo que iba a pasar al profeta, al sacerdote Elí, hermanos, que iban a morir sus hijos. Y ahí vemos que hay consecuencias, hermanos, al caminar mal o al obrar mal en las cosas de nuestro Dios. Y vemos cómo Samuel, hermanos, escuchaba la voz de nuestro Dios. Ahora ese es el objetivo de cada uno de nosotros, escuchar la voz de nuestro Dios. Muchos ya lo escuchamos, hermanos, porque a lo mejor vivíamos perdidos, vivíamos en una vida, hermanos, que era de vanidad, porque solamente duraba esa diversión, esa estabilidad económica, esa felicidad, solamente duraba un rato, hermanos. Y posteriormente escuchamos a nuestro Dios y estábamos nuevamente aquí. Aprovechemos esa oportunidad que nos da nuestro Dios, hermanos. No desaprovechemos, si ya hemos escuchado la voz de nuestro Dios, permanezcamos fieles aquí, hermanos, en la obra de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Dios, y busquemos siempre perfeccionar nuestra santidad. Siempre esa santidad, hermanos, si nosotros decimos que ya conocemos la palabra de nuestro Dios, está perfecto, hermanos. Ahora hay que hacerlo, hay que perfeccionarlo. ¿Y cómo lo perfeccionamos? Haciendo las obras de lo que hemos escuchado, hermanos, y atendamos a esta voz. Y si atendemos a la voz de nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros busquemos a nuestro Dios en los tiempos más difíciles, Él nos va a escuchar, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Gracias.